Buenos días, buenas tardes o buenas noches, independientemente del lugar donde nos estén viendo y a la hora que lo estén haciendo. Pueden estar haciéndolo en directo desde cualquier lugar del mundo o, a lo mejor, bajo demanda. En cualquier caso, sean todos bienvenidos a Cuida tus encías en directo, este espacio pensado para la divulgación sobre la salud de nuestras encías, sobre la salud periodontal, con el apoyo y el impulso obvio de la Fundación de la Sociedad Española de la Periodoncia. Bienvenidos a este especial en el que hablaremos hoy de la salud bucodental desde la infancia, en los primeros estadios de la edad de nuestros niños, de nuestras niñas. Hoy hablaremos con dos profesionales de la Sociedad Española de Periodoncia, con dos periodoncistas, muy detenidamente sobre esta cuestión. Pero antes, como saben, siempre hacemos un pequeño repaso a la actualidad, una actualidad que pueden encontrar permanentemente los 7 días a la semana en Cuida tus encías. Hacemos una pausa y vamos con nuestro compañero Paco Romero. Paco Romero, redactor jefe de cuidatusencías.es. Muy buenas tardes y bienvenido. Hola Ángel, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a todas y a todos a una nueva conexión con la redacción de cuidatusencías.es. En esta ocasión para destacaros algunos aspectos en relación con el tema que abordáis hoy, que nos parece especialmente relevante y que le estamos prestando bastante atención dentro de la web, y en los próximos días iremos publicando más noticias e informes sobre este tema. Es la salud bucodental de los más pequeños, en la infancia. En este sentido, ahora por ejemplo yo destacaría un pequeño decálogo que hemos publicado donde se insiste en algunas claves para mantener una salud de las encías adecuada en los niños. También otra noticia donde aborda pues consejos básicos que se deben seguir para procurar pues una adecuada higiene bucodental ya desde las primeras etapas de la vida. Yo creo que son noticias, consejos e informaciones que pueden ser muy útiles para los niños, para los padres, que son fundamentales, los padres a la hora de enseñar, de mostrar y de dar ejemplo en cómo hacer o cómo procurar una buena higiene bucodental. Y en este sentido también queremos destacar una iniciativa en la que ha participado SEPA, la Sociedad Española de Periodoncia, una iniciativa de formación y de educación a niños de colegio de la Comunidad de Madrid. Una iniciativa de unidad editorial, en concreto de la plataforma Cuídate Plus, donde han participado expertos de SEPA en un programa de formación para estos niños, muy práctico, donde se abordan aspectos fundamentales de la salud en general y donde se presta una atención particular a la salud de las encías, a la salud de la boca. Expertos de SEPA han ofrecido pequeñas intervenciones, ponencias con soporte audiovisual, y se pueden ahora acceder a ellas a través de nuestra página web. Son muy interesantes, muy prácticas y muy útiles, y os aconsejamos que echéis un vistazo sobre estos temas. Igual también, por ejemplo, de otros temas que pueden ser de interés para los más pequeños, pues por ejemplo de ortodoncia, con los nuevos alineadores transparentes y algunos protocolos que se seguir en estos casos. Pues también podéis disponer de esas noticias relacionadas con este aspecto dentro de nuestra página web. Bueno, os invitamos como siempre a adentraros en ella y a bucear y buscar informaciones que puedan ser relevantes y que seguro que os pueden ayudar a mejorar la salud de vuestra boca. Venga, hasta la próxima conexión, un saludo. Y antes de la entrevista con nuestras dos protagonistas, una pequeña pausa para la publicidad.
A continuación, como les venimos diciendo desde el principio, hablamos con las doctoras Patricia Solano y Estefanía Laguna. Es el momento de la entrevista en Cuida tus encías en directo. Para hablar, como viene rezando el título de este espacio en el día de hoy, de la salud bucodental de nuestros niños y de nuestras niñas, la salud bucodental en la infancia, que es donde posiblemente debamos empezar a aplicar todos estos conocimientos. Doctora Patricia Solano, muy buenas tardes y bienvenida. Hola, muy buenas tardes, muchísimas gracias. Estoy encantada de poder compartir un rato con vosotros. Pues en nombre de la Fundación de la Sociedad Española de Periodoncia, muchísimas gracias por su presencia. Gracias a vosotros por la invitación. También nos acompaña la doctora Estefanía Laguna. Doctora, muy buenas tardes y bienvenida. Muy buenas tardes. Me sumo a los agradecimientos de Patricia. Es un placer participar con vosotros esta tarde en esta tertulia. Muchísimas gracias. El placer es nuestro y muchísimas gracias también por su tiempo. Bueno, quiero empezar preguntando, ya que tengo a la doctora Laguna en primer plano, por la salud bucodental de nuestros niños y de nuestros adolescentes. ¿Qué nivel de salud bucodental tienen los niños y las niñas en nuestro país? Pues mira, aunque desde los años 70 hasta este momento ha habido una tendencia en la mejora con respecto a la salud bucodental y a los cuidados que han estado atendiendo nuestros menores. Realmente, en un estudio publicado por el Consejo de Dentistas en 2019, hace 2 años, se vio que el 30% de los niños menores de 6 años padecían caries. Así que realmente, aunque la tendencia ha sido de mejora con el paso de los años, todavía nos queda mucho por hacer porque la incidencia es alta realmente en la edad infantil. Así que supongo que la contestación breve sería que podemos seguir mejorando en este aspecto. Como antiguamente las notas, ¿no? Debe seguir mejorando, sí. ¿No? Sí. No progresamos adecuadamente. Doctora Solano, en su opinión, ¿cuál es la visión que tiene sobre la salud de nuestros niños y nuestras niñas? Pues efectivamente, como ha dicho la doctora Laguna, aún sigue habiendo mucha labor y mucho trabajo que hacer, ya que la incidencia de caries es realmente alta. Incluso, además, en edades también aproximadamente hasta los 15 años, esto aumenta siendo un 40%. Estos datos todavía hay que mejorarlos, pero sí es cierto que si nos comparamos con países vecinos, el índice de KOD, que es ese índice que se utiliza para calcular los dientes obturados, cariados ausentes en la población, sí que estiman datos que son parecidos a Italia, Suecia, aunque Alemania, por ejemplo, está un poquito por delante. ¿Y a qué se debe principalmente que estemos en esta situación? Por ejemplo, doctora Laguna. Pues bueno, realmente yo creo que hay 2 partes principales. Por un lado está la labor de los profesionales de la salud, donde tenemos que trabajar en ese aspecto. Y luego el otro papel primordial es el de los padres. Realmente, al final, nuestros niños por sí mismos no van a tener el hábito de cepillarse o de mejorar su higiene o incluso su dieta. Van a ser los padres quienes van a ser responsables de tomar medidas y enseñarles a realizar una correcta higiene bucodental. Por eso yo creo que tiene que haber un papel coordinado e imprescindible, por un lado, entre los profesionales de la salud y, por otro lado, de los padres. Y es nuestra responsabilidad como profesionales saber transmitirle o saberles aconsejar cuándo empezar, cómo empezar a hacer un correcto cepillado dental y realmente eso está en nuestras manos. Sí que es verdad que yo observo que cada vez hay más tendencia y más interés por parte de los padres de, oye, ¿cuándo llevo al niño al dentista? ¿Qué pasta le doy? ¿Qué cepillo? Pero nosotros tenemos que hacer una labor activa en ese aspecto. Vamos, que tenemos parte de la responsabilidad, seguro también. No le podemos echar toda la culpa a los niños, ¿eh? Hoy vamos a dar respuesta a todas esas preguntas que se están planteando. Pero, Patricia, la carie en general es una de las grandes afecciones de las enfermedades periodontales de las que vosotras sabéis mucho, ¿no? ¿Tenemos conciencia realmente de la importancia de la carie? No, yo creo que no, porque incluso si nos ponemos un poquito a leer y a investigar sobre ese tema, yo misma me he podido sorprender viendo que la caries muchas veces en la dentición temporal no es tratada. Es decir, hay porcentajes muy altos de caries no tratadas en dentición temporal que después pueden afectar la permanente. Y eso sí que es un grave
problemas, ya que los niños al final acuden a la consulta pues ya en una situación de dolor y no tienen ese buen recuerdo del tratamiento que se realizan. Por lo tanto, como decía la doctora Laguna, es fundamental motivar a los padres y sobre todo explicar la importancia de la prevención, que creo que es la mayor clave que hay dentro de la labor que podemos hacer los profesionales. Y además hay mucha duda al respecto, porque siempre, cada vez que te reúnes con madres y saben que eres dentista, hay una pregunta de, oye, ¿y cuándo tengo que llevar a los niños? ¿Y cuándo tengo que empezar a cepillarle los dientes? O incluso tú misma, cuando eres madre por primera vez, puedes tener cierta duda si empezar de una forma precoz o no. Por lo tanto, la prevención y efectivamente, como acabamos de decir, esa influencia que podemos tener sobre los padres es muy importante. Existe aquella conciencia social de que como son dientes de leche, ¿no? Que no va a pasar nada. Justo. Y eso hay que darlos. Es un gran error. Aparte de las enfermedades, aparte de la caries, ¿qué otras patologías presentan nuestros niños, Estefanía? A nivel de la salud de nuestras encías. Realmente lo más prevalente en niños es la aparición de caries y de caries temprana. Por suerte, la incidencia de problemas alrededor de la encía en nuestros niños, sobre todo por debajo de los 6 años, es menos frecuente. Es decir, es una incidencia mucho más baja en términos de gingivitis. Sin embargo, según van creciendo nuestros niños, sobre todo relacionado a la adolescencia, donde suele haber una serie de cambios hormonales que pueden influenciar el comportamiento del periodonto y también porque se encuentran en una edad en la que a lo mejor la higiene oral pues no es algo a lo que le presten una atención desmedida, pues sí que es verdad que esa incidencia de gingivitis asciende de una manera notable, pero generalmente suelen ser estas dos patologías las que más influyen. Es verdad que luego hay otro tipo de patologías, sobre todo más dirigidas a la maloclusión, es decir, cómo están colocados esos dientes, que pueden influir sobre el posterior desarrollo de la boca, pero las más prevalentes son la caries y después ya durante la adolescencia la gingivitis. Luego es verdad que hay otro tipo de patologías que no es que sean patologías en sí, sino, por ejemplo, en niños se da muchísimo los traumatismos dentales y las avulsiones. No es en sí una patología, sino la consecuencia de pues que se han caído, se han dado un golpe y es verdad que es un motivo de urgencia muy frecuente en la consulta del odontopediatra. Doctora Solano, venimos de la semana del Día Europeo de la Periodoncia, donde se nos ha dicho que la prevención probablemente arranque desde la higiene. Así que me gustaría que aprovecháramos ahora que nos pueden estar viendo papás y mamás de niños y de niñas, que les hablemos un poco de las recomendaciones de higiene para nuestros pequeños. ¿Cuáles serían a grandes rasgos esas recomendaciones, doctora? Realmente las recomendaciones a la higiene van enfocadas en que los padres tienen que saber que el niño, como no tiene una facilidad a la hora de hacer el cepillado, son los padres los responsables de incluso hasta los 12 años siempre revisar la higiene después de realizarla, sabiendo que hay que realizarla después de cada ingesta, cosa que la dieta después podemos hablar de ello porque también es un punto fuerte, ya que hace que haya una mayor prevalencia porque hay una fuerte asociación entre el consumo de azúcares y la aparición de caries, pero sobre todo eso, cómo deben de realizar la higiene, porque no es fácil a veces llegar atrás en esos puntos de contacto que es donde más aparece la caries. Entonces, si incluso al adulto nos cuesta, pues hay que supervisar siempre la higiene, cosa que muchas veces dejamos a los niños solos con el cepillo y realmente esa higiene pues no es efectiva. Y eso yo creo que es una cosa que sí que juega un papel fundamental. O sea, pues bueno. Sí, perdón, quizás el primer mensaje a destacar sería que los padres nos tenemos que implicar hasta las últimas consecuencias, es decir, coger el cepillo y limpiarlo nosotros. Al principio sí, hasta los 3 años siempre los padres son los encargados de realizar el cepillado. Ya después él incorpora ese hábito a su rutina, o sea, ese acto a su rutina, lo convierte en un hábito y entonces ya lo hace ya solito. Pero después siempre los padres son los que tienen que repasar la zona posterior y los puntos de contacto, sobre todo si son niños que tienen una alta tendencia a formar caries. Ya sabemos además que, bueno, la incorporación del flúor a la pasta dental, además, como sabemos, la OMS nos dice que incluso reduce el 50% de la aparición de caries, lo que quiere decir, y realmente el flúor es efectivo a partir de 1000 partes por millón, que son la pasta de dientes que se utiliza hasta los 3 añitos. Entonces, sabemos que, bueno, la concentración de flúor que tienen algunos
algunas pastas de dientes también son importantes, pero sobre todo si el niño no hace correctamente la higiene porque no es supervisada, por mucho flúor que tenga la pasta, no sería una higiene eficaz. Estefanía, no sé si querías añadir algo al respecto. Pues realmente yo creo que lo más importante, de nuevo, es actuar sobre los padres y que sepan que, como decía Patricia, hasta los 3 años van a ser ellos los encargados de realizar ese acto de higienizar. Es importante también que el niño sea consciente que luego lo va a tener que hacer. Entonces, muchas veces los odontopediatras recomiendan pues dejar que empiece el niño cepillando. Tú le dejas el cepillo de dientes, él obviamente no se va a cepillar, un niño menor de 3 años, pero va a jugar con él, lo va a morder, ya sabe que es algo que va a ir dentro de la boca. Y luego el padre lo va a supervisar. Luego también a nivel educacional con los niños y sobre todo para edades a lo mejor un poquito más mayores, a partir de los 6 años, donde podemos realizar, por así decirlo, el acto de cepillado como un acto en familia. Es decir, no vale solamente con decirle, oye, vete a cepillar, sino vamos a cepillarnos juntos para que ellos vean también que no son los únicos que se están cepillando en casa, sino que junto con nosotros también es algo importante. Y luego hay unanimidad y un consenso en las sociedades científicas con respecto a que el flúor es una herramienta que es realmente útil para la prevención de caries, como decía Patricia, a partir de 1000 partes por millón, sobre todo en niños menores de 3 años, y a partir de los 6 años esa cantidad de flúor en la pasta de dientes se puede incrementar. Son 1450 partes por millón cuando van siendo más mayores. Así que yo creo que lo importante sobre todo es que los padres se involucren en el cepillado. Porque habéis traído a la colación el tema del flúor, me gustaría preguntaros por los tipos de pasta entonces, ¿no? El tipo de pasta que tiene que utilizar un niño, ¿cuál sería concretamente? ¿Toda aquella que tenga flúor? Bueno, realmente es que para que una pasta tenga eficacia contra la caries tiene que tener flúor, pero es cierto que durante los primeros años no hay flúor, o sea, al principio cuando erupcionan los primeros dientes, incluso es como una gasita o un cepillo de dientes que parece un dedal que tiene una cerda y es mojado en agua. Ya una vez que hasta los 2 años, 3 años, comienzas con una pasta que, como hemos dicho, tiene una concentración muy bajita y después ya aumenta esta cantidad. Pero es cierto que en cantidad y en concentración de flúor es más nocivo la cantidad de pasta que se utilice o que ingiera más que la cantidad de flúor. Por lo tanto, es muy importante también saber cómo realizar el cepillado, es decir, que el niño tiene que escupir después de cepillarse los dientes y después de ese cepillado no enjuagarse para que esa pasta tenga eficacia, ya que en las primeras edades no se incorporan todavía, pues hasta los 6 años no es cuando aparecen todavía el uso de los colutorios, para que el niño no lo ingiera. Entonces, bueno, saber que el cepillo adecuado para cada edad, es decir, que tenga un mango ergonómico y un cabezal pequeñito para que él pueda utilizarlo, que no es un cepillo de dientes de un adulto, sino es un cepillo de dientes creado realmente para cada edad. Y además, incluso todas las casas comerciales disponen de una amplia gama desde todas las edades del niño, es decir, de que empiezan muy chiquititos, desde 0 a 6 meses, y después ya empiezan a hacer un cepillo de dientes para cada edad. Entonces, eso creo que es una cosa que está muy conseguida y que es bastante fácil. La duda generalmente está en qué concentración de flúor y qué cantidad de pasta. Entonces, como ha dicho antes la doctora y hemos mencionado, hasta los 3 años empiezas con 1000 partes por millón y es un granito de arroz. Y ya cuando el niño sobrepasa esa edad, a partir de los 3 años, es un granito como un guisante, el tamaño de un guisante en el cepillo, y está entre 1450 o 1500 partes por millón la concentración de flúor que tiene la pasta. Y, Estefanía, ¿cómo debe ser ese cepillado? Hemos hablado de los tipos de cepillos, pero ¿cómo es la maniobra? Recordemos de nuevo cómo debe ser la maniobra de cepillado. Pues bueno, con respecto a esto, la verdad es que hay un montón de técnicas, pero realmente con los niños, sobre todo, lo que tenemos que intentar introducirles es la rutina del hábito y que ellos aprendan a hacerlo por partes. Es decir, van a tener que cepillar tanto la parte de fuera de los dientes, la que los padres pueden llegar a ver, pero también van a tener que prestar atención a las caras de morder, como yo les digo, es decir, por donde comen con las muelitas, y por la parte de dentro. Lo importante, sobre todo, también de cara a los padres, es que intenten hacer
esta rutina siempre igual y de la misma manera para que el niño vaya quedándose con ese concepto por la repetición. Generalmente se suele empezar, si eres diestro, por tu lado contrario, por las partes de fuera, vas recorriéndolas y después puedes hacer toda la parte de abajo igualmente y ya volver por dentro y luego las caras de morder. Realmente, en cuanto a técnicas de cepillado, en el niño lo que vamos a intentar es una técnica un poco de barrido, desde arriba hacia abajo, para ir cepillando esas zonas, arrastrando toda esa placa. Y algo más os iba a decir, pero se me está olvidando con respecto a esto. A ver, Patricia, ayúdame. Echamos un cable. Estás explicando muy bien. Yo creo que realmente la técnica de cepillado, como bien has dicho, siempre tiene que seguir siguiendo el mismo orden, porque los niños realmente cuando aprenden es como un cordón de zapato cuando lo atan, siempre tienen que hacerlo igual. Entonces, bueno, recordar que primero pueden empezar por las caras externas, después internas y siempre al final la cara con la que muerden, que es la cara occlusal, la cara que se ve de la muela. Sobre todo también porque pensar que en la edad infantil hay mucho alimento pegajoso, que se llega a zonas donde es difícil retirarlo, entonces por eso nosotros somos quien tenemos que llegar después a repasar esa zona y si nos dejan, que no es fácil, intentar pasar la seda dental. La seda dental es algo que evita, porque sabemos que hay muchísimas caries interproximales, que realmente además esas ya se manifiestan cuando hay dolor, no es como una caries que se ve un incisivo o como la caries del biberón, ¿no? Que es una cosa muy evidente porque ves una manchita negra, o una caries que esté en dientes anteriores, pero la zona posterior que nos cuesta más llegar, es importante repasar todas esas zonas. Pero yo creo que está todo dicho respecto a la técnica de cepillado. Ya sé lo que os iba a decir, Con respecto a la higiene interdental, yo creo que resulta muy útil también en estos niños. La seda dental la pueden vender como la conocemos los adultos, que es ese rollito que vas tirando, pero también hay unos aditamentos que son unos arcos dentales que para los padres puede resultar un poquito más útil a la hora de utilizarlo. Y luego ya para niños a lo mejor que tengan un riesgo alto o extremo de caries, muchas veces se pueden aconsejar los reveladores de placa, que son, el revelador de placa viene en gotas o en pastillas, es una sustancia que nos va a permitir, por así decir, evaluar cómo ha sido el cepillado. Para los niños, además, puede resultar un juego porque es de un color muy llamativo, es rosa, echas unas gotitas en la lengua, el niño lo pasa por todos sus dientes y va a teñir donde queda placa. Entonces, si se han cepillado bien, no va a quedar nada rosa, pero si se han cepillado mal, el revelador nos va a indicar dónde podemos mejorar el cepillado y, bueno, para ellos puede resultar estimulante o como un juego. Es verdad que a nivel de cómo deja luego todo de teñido rosa el lavabo es complicado, pero bueno, para hacerlo de vez en cuando puede ser una herramienta muy útil, sobre todo para determinado perfil de paciente, donde hay un riesgo alto de padecer caries. Doctora Solano, con respecto a los colutorios, en este tipo de población infantil, ¿qué podemos decir? ¿Cuáles serían las recomendaciones? ¿Se puede usar? ¿No se debe usar? Pues mira, realmente, además, sí que de cara a estas dudas que pueden tener los padres, la Sociedad Española de Odontopediatría tiene un apartado que es preguntas para padres donde también pueden resolver estas dudas. El colutorio, para que no haya ingesta del mismo, empieza a introducirse a partir de los 6 años. Es verdad que si vemos que entre los 5 ya el niño nos entiende perfectamente y él es capaz de escupirlo solito, ya podemos introducirlo también. El colutorio se puede utilizar dependiendo del riesgo individual de caries que tenga el paciente. El odontopediatra determina si lo quiere utilizar de una forma diaria o de una forma semanal. Lo que se aconseja es utilizarlo de forma diaria en la noche, al final, en el último cepillado, porque tiene una concentración de flúor muy bajita que es 0,05. Sin embargo, el semanal tiene 0,2 y, bueno, pues eso para esos pacientes que tienen ese índice de caries muy alto y que puede no ser suficiente solamente la higiene con la pasta fluorada, pues podemos incorporar el enjuague. ¿Por qué es importante, doctora Laguna, empezar con estos buenos hábitos en estas edades tan tempranas, desde tan pequeñitos como nos están indicando hoy? ¿Cuáles son las consecuencias de hacerlo así? ¿Y cuál es la de no hacerlo? Pues fíjate, al final es que, claro, como todo lo que le introducimos a nuestros hijos y a los niños que conocemos, al final, cuando tú a un niño le enseñas, y además generalmente le enseñas desde el juego a realizar una acción, va a ser algo que se va a quedar grabado y que va a entender como una rutina, que va
a ejercer él solo para el resto de su vida. Además, en esto sí que yo encuentro que hay cierta tendencia de cambio y en ello llevamos la responsabilidad los padres y los profesionales, pero es verdad que todavía hoy en día seguimos recibiendo a muchos pacientes ya adultos en nuestra consulta que no tienen un hábito de higiene oral porque nunca lo han hecho y al final nunca lo han hecho desde la edad infantil. Si tú a un niño eres capaz de introducirle ese hábito, sabes que va a ser un adulto, bueno, un adolescente, o sea, un niño mayor, un adolescente y un adulto que va a ser consciente de su higiene oral y que la va a realizar. Y hoy en día sabemos, y además es clarísima la evidencia que avala, de que la higiene oral es la mejor herramienta para prevenir la futura aparición de caries y la futura aparición de problemas periodontales, gingivitis y periodontitis, que en la población española tiene una prevalencia altísima todavía a día de hoy. Por tanto, yo creo que justo es la clave para prevenir todo lo que viene después, el hecho de que seamos capaces de instruir a nuestros niños en realizar una correcta higiene oral. Y entiendo que más allá incluso, ¿no?, de la salud bucodental, por todas estas informaciones que desde hace mucho tiempo venimos escuchando y que relacionan la salud en general con nuestra boca, ¿no, doctora Solano? Efectivamente, hay una alta asociación de, por ejemplo, patologías periodontales con empeoramiento en la diabetes, el riesgo de parto enfermedades cardiovasculares, que es algo que tiene una gran relevancia y, bueno, hasta hace muy poquito, pues el artículo que ha salido publicado en prensa de la mano del doctor Mariano Sanz, que nos habla de ese impacto que tiene la salud bucodental o el no tener salud bucodental cuando estamos contagiados por COVID. Por lo tanto, creo que es fundamental. Y así como se ha dicho, si no hay una prevención y un hábito creado desde la infancia, muy difícilmente el adulto lo hará. No se presta conciencia pensando que, bueno, que eso es algo que hacen algunos, pero que realmente la visita al dentista no es tan frecuente. Incluso en niños, desde 6 años, la frecuencia al dentista, hay un 40% que no realizan una revisión al dentista al año. Y bueno, realmente piensa todos los golpes que hay en la infancia, aparte de, bueno, que la higiene es deficitaria y que aparece la caries, que también hay mucho traumatismo. Porque, doctora Solano, ahora que menciona... Perdón que le interrumpa. Digo que ahora que menciona lo de la visita al dentista, más allá de esas visitas que se hacen por obligación, pues porque ha habido un traumatismo o porque hemos visto que hay un problema evidente, por norma general y desde ese concepto de la prevención, ¿cada cuánto deberíamos llevar a nuestros hijos, hijas al dentista? Pues mira, eso es una buena pregunta. Realmente la Sociedad Española de Odontopediatría aconseja que la primera visita que se debe hacer debe ser al año. Muchas veces pensamos que como son dientes de leche y, bueno, además, a esas edades, la erupción, sabemos que si quien tiene varios hijos se da cuenta que a uno le ha salido un diente cuando tiene 3 o 4 meses y a otro todavía no le ha salido. O incluso tiene 6 meses y no tiene ningún diente. Pero a partir del año debe ser, no es obligatoria, pero es aconsejable, ¿vale? Es aconsejable una visita, realizar la primera visita al dentista. No solamente porque... Mira, te quedas tranquilo si lo llevas y no tiene caries, sino porque el especialista es quien instruye a los padres de qué medidas de higiene tienen que realizar. Sobre todo también le ayuda de cara a la dieta. Sabemos que la dieta aquí juega un papel fundamental, entonces tenemos que hablar con los padres sobre qué alimentos deben de tomar, cuáles no, cómo realizar la higiene, cuándo se incorpora el flúor, cómo debe de realizarse ese cepillado. Así que aquí tenemos un papel fundamental para hacer que este índice de caries se reduzca. Estefanía, la doctora Solano me ha puesto en la línea para preguntar por el tema de la alimentación, ¿no? Lo he dejado para el final, no por lo menos importante, todo lo contrario, sino por lo más importante, porque quizás empieza todo por ahí, ¿no? ¿Cuáles son las pautas y las recomendaciones que compartirían ustedes con nuestros espectadores? Es fundamental. O sea, realmente además se sabe que hay una relación directa entre la ingesta de azúcar, es decir, de sacarosa, de azúcares que están presentes en los alimentos y la presencia de caries. Con respecto a la alimentación, es muy importante saber qué es lo que les estamos dando de comer, es decir, cuál es el producto, la ingesta. Luego también es muy importante la frecuencia
¿de acuerdo? De la ingesta de estos azúcares y también de cómo es su consistencia. Es decir, no es lo mismo una bebida que tomar un alimento que tiene otra consistencia, sobre todo si es pegajosa. Y me estoy refiriendo con esto pues, a todo tipo de golosinas, chucherías que tienen un altísimo contenido en azúcares y encima tienen la capacidad de quedarse adheridos a las superficies dentales, a las caras oclusales con las que mordemos y son el reservorio perfecto para que comience a producirse una caries. Es muy importante que reduzcamos la ingesta de estos azúcares, sobre todo azúcares refinados y muy procesados. Y además no solamente van a tener que ver con la aparición de caries, sino con todo lo que sabemos hoy en día y se está haciendo tantas campañas a favor de intentar mitigar la obesidad infantil, que realmente parece que de nuevo es una, por así decirlo, la pandemia del siglo XXI y sobre todo en los países desarrollados. Luego es muy importante también que intentemos reducir las ingestas, sobre todo entre horas, de este tipo de alimentos azucarados. Y luego tener en cuenta que dentro de los azúcares no es lo mismo la sacarosa que otro tipo de azúcares como la fructosa, que están más presentes, son azúcares naturales presentes en fruta que pueden ser menos lesivos. Así que un poco siguiendo esa tendencia que se sabía y que siempre hemos oído, tenemos que intentar reducir al máximo este tipo de alimentos, sobre todo alimentos refinados con un alto contenido en azúcar e intentar que esa frecuencia sea la mínima. Y si ha de ser así, luego es importante que se realice una correcta higiene oral y que se sepa que hay que cepillarse los dientes. No quiere decir que nunca jamás en la vida un niño pueda probar una chuchería o un caramelo. Pues al final sí, porque es saludable mentalmente, pero es importante que sepamos que después han de cepillarse o van a tener que realizar una higiene oral precisa porque hay un riesgo evidente de que se pueda producir una caries. Uh-huh. Patricia, me imagino que quieres añadir algo con respecto a esto. Pues sí, muchas veces cuando pensamos en caries pensamos en chuches. Y es verdad que las chuches tienen una alta concentración de caries y están muy relacionadas con la aparición de ellas, pero también hay muchos alimentos que pasan por alto que no sabemos que tienen un contenido tan alto en azúcar, como por ejemplo son los zumos. Los zumos que no son naturales, hay que controlarlos un poco a estas edades, porque se consume mucho zumo artificial, Coca-Cola, y ese tipo de bebida tiene una alta concentración de azúcar. Por lo tanto, también es verdad que incluso hay veces que en la consulta se hace como una tablita a los padres para ver la ingesta que han tenido de alimentos azucarados. Y entonces ahí también detectar un poco la frecuencia que hay de consumo a esa edad, porque muchas veces no solamente son chuches, sino es para merendar bollería industrial o son zumos y pues implementarlo, cambiarlo, más que nada cambiarlo por eso, por frutas o alimentos que no sean tan cariogénicos, pero como también acabamos de decir, a un niño no le puedes quitar todo. Solamente tener un poquito de control, incluso los mayores también tomamos chuchería, pero eso, tener control y saber qué es lo que pueden tomar y qué no, y siempre realizar eso, el último cepillado y no tener además ese hábito que algunos padres tienen, que se duermen y se llevan el colacao a la cama calentito. Y después de ese colacao no se cepillan los dientes. Muchas veces incluso es algo súper frecuente y no asociamos que aunque se cepille los dientes y después se toma el colacao, pues no es que no haya valido para nada, pero es importante saber con qué frecuencia y en qué momento hay que realizar la higiene correcta. Uh-huh. Y en cuanto a los ácidos, porque el tema del azúcar creo que ha quedado muy claro, pero el tema de los ácidos también, que hay mucho producto que consumen nuestros niños donde la acidez está presente, ¿también les afecta, aunque sean dientes de leche, a esos esmaltes? Sí, afecta de la misma manera. Al final va a quedar todo sedimentado sobre sus dientes y afecta de la misma manera. Realmente, quizás lo que más vemos es, como decíamos, los azúcares, pero esa acidez también está muy presente, lo que decía la doctora Patricia Solano ahora mismo, en zumos y bebidas carbonatadas. Es curioso porque hay muchos padres que
claro, a lo mejor no piensan que no les están dando esos azúcares porque reducen el uso de golosinas o de caramelos, pero tienen los zumos y sobre todo las bebidas tienen una presencia muy elevada en la dieta, y es ahí donde se está produciendo por así decirlo, el origen a esa tendencia de tener caries. De hecho, la Sociedad Española de Odontopediatría, una de las recomendaciones que hace es si el niño por su dieta hay una presencia de zumos artificiales, porque es así y al final cada uno organiza la dieta de sus hijos como quiere y puede muchas veces, una de las recomendaciones que dan es diluir esos zumos artificiales con agua para intentar que la presencia de los azúcares y ácidos sea menor y no tenga tanta repercusión. Llevamos media horita hablando de forma muy agradable, muy intensa, y creo que están quedando los conceptos. Y ahora, para terminar, quería hacer una pequeña ronda para que las doctoras nos dieran desde su punto de vista las recomendaciones claves. ¿Con qué mensajes nos tenemos que quedar? Empiezo con la doctora Solano. Doctora. Si tuviera que dar un mensaje clave o directo, resumido, estamos hablando de caries, ¿no? Y de patologías en la edad temprana, pero sobre todo la prevención. Que la prevención es la clave que hace que ese tipo de patologías no aparezcan. Si realmente tenemos unos buenos hábitos, y ya hemos dicho, ¿no?, el papel del dentista y en este caso del odontopediatra es fundamental, no solamente para el tratamiento que tenemos que realizar cuando hay dolor, sino también prevenir, y no solamente es prevención con selladores, sino la prevención en consulta, explorar a los padres qué tipo de alimentación tienen que tener, cuándo debe realizarse periódicamente ese tipo de visitas, porque cuando el índice de caries es alto, después hay que tener una rutina y un control. Y hemos hablado también de las concentraciones de flúor de las pastas, pero bueno, eso, cuándo se incorpora, a qué edad, cómo se va incrementando esa cantidad, todo eso es en consulta. Por lo tanto, invito a todos los padres a que realmente la mejor forma de evitar que esa patología aparezca es con la prevención. Y realmente una primera visita, conoces al dentista y en ese momento te da unas pautas que te hacen mucho bien porque evita que el niño acuda con dolor. Y hay distintos que aparezcan otro tipo de patología como, ¿no?, o sea, derivada de un traumatismo, por ejemplo, o una mala oclusión. También puede haber muchísimo debate, por ejemplo, sobre el uso del chupete. Realmente el chupete no es malo, pero el chupete hay que utilizarlo hasta una edad. Y cuando no se retira a tiempo, sí que puede crear patologías oclusales, ¿no?, una mala oclusión. Y esa mala oclusión, si no se trata de una forma temprana, porque hay veces que solamente retirando el chupete, esa mala oclusión se corrige. Pero cuando ya está más avanzada, es mucho más difícil su corrección y requiere de la ayuda de un especialista, como en este caso es el ortodoncista. Por lo tanto, creo que para mí prevención. Ha quedado claro. Y en el caso de la doctora Laguna, ¿con qué nos quedamos? Pues a ver, venga, yo voy a daros dos, me sumo absoluta y totalmente al discurso de la doctora Solano, pero yo creo que para que se les queden a los papás dos frases es empezar a cepillar desde el minuto 1, es decir, incluso antes de que hayan salido los dientes, pero cepillado con cepillo de dientes desde el primer diente, y acudir al dentista desde el primer año. Como decía Patricia, al final van a ser nuestros odontopediatras, nuestros profesionales dirigidos a los niños, los que nos van a poder marcar todas esas pautas y nos van a dar las claves para tener un correcto desarrollo. Y además, tened en cuenta que cuando a un niño le llevamos sin dolor al dentista, toda esa lacra de fobia que hemos tenido durante tantos años y que vemos todavía en la consulta de nuestros pacientes adultos, se va a eliminar. Que el niño acuda a la consulta del odontopediatra como algo que no es doloroso y donde no va a producirse un acto que para él va a ser complejo o muy laborioso, va a ser la clave para que en el futuro esos adultos no tengan miedo a acudir al dentista. Vamos a tener adultos que van a acudir al dentista de una manera rutinaria y siempre pudiendo prevenir que existan patologías o escenarios mucho más complejos. Pues doctoras Solano y Laguna, muchísimas gracias. Creo que como padres y madres en el día de hoy hemos aprendido mucho. Ha sido un verdadero placer escucharlos. Yo como padre me llevo muchos mensajes. Algunos ya los estoy haciendo, pero otros voy a tener que refrescarlos. Así que muchísimas gracias a las dos. Ha sido un placer. A ti, Ángel, un placer. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Adiós.
Pues con este mensaje nos quedamos. Les recuerdo que el próximo jueves volveremos a las 7 de la tarde de nuevo en directo con otro especial, Cuida tus encías, en este caso para hablar de la salud bucodental, pero en lugar de los niños, de los mayores, de la tercera edad. Otro tema muy interesante que ya podrán ver en los próximos días en Cuida tus encías. Este y cualquier otro. Estamos en el mes de la lucha contra el tabaco, además, así que tienen muchas informaciones que pueden ser muy interesantes para prevenir el consumo de tabaco y sobre todo para conocer el impacto que este tiene en la salud de nuestras encías, en la salud gingival, en la salud periodontal. Ha sido un placer, les espero la semana que viene, cuídense mucho y nos vemos.